Como ustedes saben, el Congreso Nacional, por amplia mayoría, votó una nueva ley que viene a administrar los medios, las licencias de los medios audiovisuales con un espíritu democrático, ya que la última ley que se refería a este tema había sido sancionada por la dictadura militar. Especialmente quienes se han dedicado al estudio de la economía política, saben que en todos los países cuando hay lucha de intereses, sobre todo monopólicos, la información que circula muchas veces no es la más apropiada. Yo, por haber tal vez estudiado en los Estados Unidos, tengo más conocimiento sobre lo que significó la desmonopolización de la industria petrolera o la desmonopolización de la industria del acero en la época de Kennedy, o de las telecomunicaciones, o de la industria aérea. Siempre ahí, en ese sentido, se ponen o se dan a conocer muchos disparates, y después cuando las leyes se aplican, como pasa siempre en la vida, las sociedades progresan, mejoran y se adaptan a las nuevas realidades. Nos ha sucedido en el pasado en la Argentina y seguramente este será el caso. Simplemente darles nuevamente la bienvenida, decirles que Martín Sabatella va a hacer una exposición y luego les va a entregar un material para que ustedes puedan tener como información y enviar a sus capitales. Así que le doy la palabra a Martín. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias al canciller por esta oportunidad y por abrir las puertas de esta casa. Voy a tratar de hacer lo más breve posible una presentación que da cuenta de algunas cuestiones de la historia, de cómo se llega a la ley, por otro lado, los objetivos de la ley, por otro lado, el proceso de adecuación a la ley de los grupos económicos que tienen que adecuarse. Vamos a ver también el plazo establecido por la Corte del 7 de diciembre para darle cumplimiento integral a la ley, y también cuáles son las medidas que prevé el AFCA si hubiera incumplimiento o si algún grupo económico se niega a ser parte del proceso de adecuación. En ese sentido, muy breve, esta es una ley que viene debatida desde hace muchísimos años. Es una ley que lleva casi 26 años, 27 años de debate en la Argentina. Es una ley que todas las organizaciones políticas de distintos signos, organizaciones sociales, gremiales, culturales, académicas, durante muchos años vinieron debatiendo y discutiendo la necesidad de que la democracia en nuestro país tenga una ley de servicio de comunicación audiovisual, tenga una ley llamada de medios. Ese debate produjo que se constituyeran organizaciones alrededor del debate de la ley de medios. Por ejemplo, la Coalición para la Radiodifusión Democrática, una coalición que unificaba las distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, universitarias, que tenía como objetivo dar el debate en la sociedad y también interpelar al Parlamento para que pueda generarse el debate necesario para tener una ley de la democracia. Todo ese debate histórico que se dio en la Argentina, todo ese debate histórico que generaron 21 puntos que eran los ejes centrales del proyecto, se encontró a partir del 2003 con un gobierno interesado, obviamente, en también mejorar la calidad de nuestra democracia con políticas distributivas en distintos sentidos y por lo tanto también distributivas en términos de equidad de la palabra. Por lo tanto, esa historia de organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, culturales, que durante casi 30 años venían trabajando por tener una ley de la democracia que deje atrás una norma oscura de la dictadura militar,
se encontró a partir del 2003 con un gobierno que tenía voluntad de avanzar también, y entonces ese debate se profundizó, se amplió, y ese debate recorrió el país en distintas instancias previo a presentarlo en el Congreso. En el 2009, la Presidenta de la Nación presenta la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en un proyecto que sintetizó ese debate histórico, y se pone en sociedad esta propuesta. Eso produce, yo voy a ser breve, pero produce distintos foros, charlas en todo el país, encuentros regionales, organizaciones de todo tipo, que también impulsado por esta decisión del gobierno de recoger esa historia y ponerlo en el centro de la escena pública para que ese debate empiece a florecer en distintos rincones del país todas estas discusiones. Ese proyecto hay un registro de más de 15.000 opiniones, 50 modificaciones a ese anteproyecto, y esas modificaciones fueron fruto, obviamente, de ese debate que se fue dando. En agosto del 2009 se presenta la ley en la Cámara de Diputados. La Presidenta envía al Parlamento en agosto del 2009 esto. Y a todo ese debate que se había dado históricamente y que también se había dado entre marzo y agosto del 2009, más todo ese debate histórico que yo le decía de casi 30 años de discusión en la sociedad, se le incorpora ahora el debate parlamentario. Y en el debate parlamentario se producen mecanismos también de audiencias públicas, se debate en distintos rincones del país con audiencias públicas, pero ya organizadas por el Parlamento Nacional, y esas audiencias públicas produjo 101 cambios en los 157 artículos del proyecto, y la ley pasó a tener de 157, 166 artículos, y también incorporar todas las modificaciones que en las audiencias públicas el Parlamento realizó. En septiembre del 2009 se aprueba la ley en diputados, por amplia mayoría, 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Hay que resaltar que esa mayoría se construye no solo con los votos oficialistas, sino también con votos opositores. Es una ley que ha construido gran consenso, porque en ese debate histórico hay organizaciones políticas de distintos signos, y en el Parlamento también es votada por oficialismo mayoritariamente y también sectores de la oposición. En septiembre se aprueba en diputados, 147 votos con 4 en contra, y el 10 de octubre del 2009 el Senado convierte en ley con 44 votos a favor y 24 en contra. Se promulga la ley, y esta ley entonces es la que estamos debatiendo hoy. Durante 3 años, el 10 de octubre se cumplieron 3 años, durante 3 años esa ley estuvo, por un lado, aplicándose en lo que hace a una cantidad de artículos que yo ahora les voy a contar, y también estuvo suspendida en otros artículos que hacen a la adecuación vinculado a la concentración de los medios por medidas judiciales, que hoy la Corte resolvió poner una fecha tope y establece la Corte Suprema de la Nación el 7 de diciembre para darle cumplimiento integral a la ley. Y después lo voy a volver a explicar. La ley, básicamente, para no aburrir, la ley es una ley profundamente comprometida con la democracia. La ley es una herramienta que permite y que tiene como objetivo garantizar la pluralidad, garantizar la diversidad, garantizar todas las voces, la democratización de la palabra. Tiene como objetivo garantizar plenamente el derecho a la información, tiene como objetivo garantizar plenamente la libertad de expresión, tiene como objetivo que el conjunto de las voces, las miradas, de las opiniones del país puedan expresarse. Tiene como objetivo también que las provincias puedan tomar la palabra, porque le da posibilidad de emisoras a las provincias, tiene un contenido profundamente federal, tiene el objetivo de que los municipios puedan tomar la palabra, permite que todos los municipios puedan tener sus emisoras, tiene como objetivo también que las universidades lo hagan, impulsa entonces la generación de emisoras radiales y televisivas
para las universidades, tiene el objetivo que lo mismo suceda en las escuelas primarias y secundarias, tiene un objetivo también de darle un porcentaje importante a las organizaciones populares sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, por ejemplo, pueblos originarios. Entonces, la ley lo que busca es que entre el sector privado, articulando entre el sector privado, el sector público y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, estén todas las herramientas necesarias para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra en todos los rincones de la patria y se pueda expresar lo diverso, plural y multicolor que es nuestro país. Nuestro país tiene múltiples realidades, diferentes tradiciones, culturas, opiniones. Eso, que es la diversidad que enriquece la Argentina, se pueda expresar. La ley entonces busca que estén todas esas herramientas, absolutamente todas las herramientas de la comunicación audiovisual que permita que se pueda expresar todo el pueblo y que además todo el pueblo pueda estar también informado y que esté en la escena pública el conjunto diverso de opiniones, de miradas de nuestro país. Por eso decía, la ley busca que no se pinte de un solo color lo que es multicolor. Para eso, obviamente para eso, la ley crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la crea como autoridad de aplicación de la misma para darle este cumplimiento. Y por otro lado, la ley lo que dice que para garantizar pluralidad, garantizar diversidad, garantizar democratización de la palabra, garantizar el acceso a la información, es necesario enfrentar las tendencias monopólicas, las concentraciones mediáticas, las posiciones dominantes que con competencia desleal lesionan el mercado de la comunicación audiovisual, lesionan la libertad de expresión, lesionan el derecho a la información y por lo tanto lesionan la democracia. La ley dice y entiende que no puede haber pluralidad, diversidad, democracia de la palabra si hay concentración mediática, si hay tendencias monopólicas, si hay posiciones dominantes. Por eso en realidad es una ley antimonopólica, es una ley que busca que no haya concentración monopólica que lesione. Yo digo siempre, es una ley que busca que no haya un gigante toma todo que no permita la existencia del otro. Es una ley que busca que haya pequeños, medianos y grandes, pero no gigantes toma todo, como toda ley antimonopólica. Y entonces, en ese sentido, la ley, así como tiene una cantidad de artículos vinculados a lo que yo decía recién, de las expresiones en el conjunto del territorio, radiales y televisivas, y donde también propone porcentaje de contenido nacional, porcentaje de contenido independiente, audiovisual, e impulsa una cantidad de herramientas, tiene unos artículos que hablan de cuánto es la cantidad de medios que puede tener un titular, una persona física o jurídica. Y le pone un límite a lo que una empresa puede tener. Y entonces dice la ley, nadie puede tener más de 10 licencias de aire, nadie puede tener más de 24 licencias de sistema de cable, nadie puede tener más de una licencia de satélite. La ley dice también, nadie puede tener más del 35% de la cuota del mercado, que nadie pueda tener más del 35%, y esto se entiende si es aire, si es televisión o radio de aire, el 35% de la población, si es cable, el 35% de los suscriptores, y le pone un tope a la cantidad del mercado que se puede tener, la ley dice 35%, y después también tiene una cantidad de requisitos que dicen que no se pueden tener más de 3 licencias en cada ciudad, que hay un mecanismo que no se pueden superponer cable y aire, y genera incompatibilidades, genera también algunos criterios de admisibilidad que tienen que ver con límite al capital extranjero, no se puede tener más del 30% de capital extranjero, excepto que haya convenios de reciprocidad o situaciones particulares de las relaciones entre los países, ustedes lo saben mucho mejor que yo esto. Entonces pone un límite de la ley del 30% de capital extranjero, pero obviamente por encima de eso contempla los acuerdos bilaterales, los acuerdos de reciprocidad o también realidades puntuales de las leyes argentinas como
en qué momento se constituyeron esas empresas, si son previas o no, por ejemplo, a la ley de bienes culturales que la Argentina tiene. Entonces, ese 30% está planteado así, con todas las cuestiones también que la propia ley argentina exceptúa, desde el punto de vista, por ejemplo, de la ley de bienes culturales o los convenios particulares de reciprocidad que hay en cada país. Entonces tiene una cantidad, bueno, también plantea incompatibilidades con empresas de servicios públicos, no se puede tener más del 10% de una empresa de servicios públicos, distintos criterios de admisibilidad y distintos criterios que lo que determinan es ponerle un tope a la cantidad de medios que uno tiene. Por eso hay un artículo, que es el artículo 161, que es el que ustedes habrán visto que está en discusión, que se debatió mucho. Ese artículo 161 es el artículo de la adecuación, que es un artículo que lo que plantea es un artículo que plantea la adecuación y le da autorizaciones excepcionales a los titulares en el marco de la adecuación. ¿Qué es esto? Es el tiempo y el proceso para adecuarse a la nueva ley. Entonces, quienes están excedidos de los parámetros que establece la ley hoy, tienen que adecuarse. Esto es lo que ha estado en la justicia suspendido con medidas cautelares hasta que la Corte Suprema de la Nación definió ponerle un tope y decir, aplíquese la ley. El 7 de diciembre es la fecha límite que la Corte Suprema de la Nación, no el AFCA, la Corte Suprema de la Nación establece el 7 de diciembre como fecha límite y dice en su resolución que como ellos entienden, la Corte, que la ley no produce bajo ningún punto de vista ningún riesgo para la libertad de expresión, y eso no lo dice el AFCA, lo dice la Corte, en sintonía además con infinidad de juristas internacionales, entre ellos Fran Larrué, el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, que pone como ejemplo esta ley y la propone como ejemplo también para poder debatir la necesaria regulación que tiene que tener el Estado sobre esta actividad, y plantea justamente que bajo ningún punto de vista lesiona la libertad de expresión, sino que al revés, que la no regulación lesiona la libertad de expresión. La no regulación lesiona el derecho a la información y que esta regulación profundamente democrática viene a favor de la libertad de expresión. La Corte Suprema de la Nación entiende que como no hay riesgo para la libertad de expresión, la medida cautelar tiene una fecha límite, más allá de que esté en debate la cuestión de fondo que un grupo económico presentó. Pero la Corte dice que se aplique porque no hay riesgo. En todo caso habrá un debate patrimonial después, pero no hay riesgo para la libertad de expresión y pone el 7 de diciembre como fecha límite. En ese sentido, ustedes habrán visto también que hubo un gran debate sobre los grupos que tienen que adecuarse. La realidad que son muchos los grupos que tienen que adecuarse. Todos estos que están en la pantalla son todos los grupos que por algún motivo tienen que adecuarse. ¿Qué significa? Que por algún motivo tienen un conflicto con los requisitos que la ley plantea para esta actividad. Y ahí está Red, Uno, Telefe, Prisa, DirecTV, IC, Pampa Difusora, Radiovisión, Cadena 3, Grupo Clarín, Radio Cadena Eco, Grupo Índalo, Telecentro, C5N, entre otros. Entonces, todos esos grupos por algún motivo tienen que adecuarse. ¿Por qué entonces se habla de un solo grupo en el debate público? La verdad es que se habla de un solo grupo básicamente por dos motivos. Primero, porque es el que más se excede, es el que mayor concentración mediática tiene. Pero sobre todas las cosas, se habla de un solo grupo porque es el único que se niega a cumplir la ley. Es el único que dijo públicamente no reconocer la ley, no reconocer la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por la ley y, por lo tanto, se niega a cumplir la ley. Si no, no se tendría que hablar de un grupo. Se tendría que estar hablando de una ley de la democracia y de una veintena de grupos que tienen que adecuarse. Vuelvo a repetirlo. Ni siquiera se habla porque es el que más excede. Porque ahí hay otros grupos grandes. Telefe, Grupo Vila Manzano, que se llama el Grupo Uno,
¿no?, que es el grupo 1. Hay otros grupos que son grandes también y tienen que hacer grandes transformaciones, tienen que transferir, tienen que vender, tienen que desvincularse económicamente, pueden dividir sus empresas, constituir empresas distintas, separadas, desvincularse seriamente, ¿no?, por supuesto, crear unidades productivas comunicacionales nuevas, poder tener empresas que estén acorde a los requisitos que plantea la ley. El proceso de adecuación pide eso. Ahora, son varios, insisto, se habla de uno porque solamente uno ha expresado que no quiere cumplir la ley, que no va a cumplir la ley. Por supuesto que nosotros creemos que eso es absolutamente incorrecto, porque no hay sociedad democrática, y todos ustedes lo saben, si cada uno elige qué ley va a cumplir y qué ley no. Es imposible construir una sociedad de derechos, construir una sociedad organizada, construir una sociedad moderna, democrática, organizada, si cada uno elige qué ley cumple y qué ley no. Ninguno de nosotros puede levantarse a la mañana en nuestros países y decidir qué ley va a cumplir y qué ley no. No hay posibilidad de poder construir una sociedad democrática en ese sentido. Entonces, son todos estos grupos que tienen que adecuarse por estos dos grandes motivos que yo decía antes, por las condiciones de admisibilidad o por la cuota de mercado y multiplicidad de licencias. Condiciones de admisibilidad, cuota de extranjero, servicio público, distintas otras cuestiones que están acá, que son, o si la incompatibilidad con algún funcionario, si tiene algún socio que haya sido funcionario de la dictadura. Por estos motivos, por estas incompatibilidades, servicio público, funcionario de gobierno de facto, estas cosas, hay 4 grupos que tienen que adecuarse: Pampa Difusora, 1, IC y Grupo Prisa. Por distintos motivos. Para poner ejemplo, Grupo 1 tiene incompatibilidad con servicio público en una empresa distribuidora de energía en Mendoza. Grupo Prisa estamos discutiendo. Ellos dicen que van a traer una información sobre nuevas realidades en la legislación, pero tienen 100% capital extranjero y pueden, no sé si el 100%, pero están excedidos del 30% de capital extranjero que pueden tener. Después, por cuota de mercado y multiplicidad. Esto es lo que yo decía recién, las incompatibilidades, la cuota de mercado, la cantidad de licencias que se puede tener. Hay distintos grupos. En el caso de más del 35% del mercado, tiene que adecuarse distintos grupos, ¿no? Ahí está presente. En caso de 10 licencias, también tienen que adecuarse distintos grupos. Ahí están la cantidad de grupos que tienen que adecuar. 24 licencias se tienen que adecuar a otros grupos. La incompatibilidad con servicio satelital, porque si uno tiene un servicio satelital en la Argentina, no se puede tener ninguna otra actividad de la comunicación audiovisual. Y ahí cada país tiene, todos tienen en algunos casos, o muchos países tienen mecanismos que regulan esto. En algunos casos, por ejemplo, creo yo, en Estados Unidos hay incompatibilidad en relación a un medio gráfico. Vos no podés tener medio de comunicación audiovisual y un medio gráfico. En la Argentina sí. En la Argentina no plantea esa incompatibilidad la ley. Uno puede tener medio de comunicación audiovisual y puede tener medios gráficos. Y esta ley regula solamente la comunicación audiovisual. No es incompatible con medio gráfico. Tiene otras incompatibilidades. Bueno, estas son las características de cada uno. Entonces, varios grupos, y ustedes lo que ven es que son muchos grupos los que por distintos motivos tienen que adecuarse. Por eso, yo vuelvo a repetir, no es una situación con un solo grupo bajo ningún punto de vista. ¿Quién tiene exceso nominal de licencias, por ejemplo, en el punto 5? Bueno, Grupo Clarín, Grupo 1, varios más, Telecentro, Grupo Índalo, Cadena 3, incompatibilidades cruzadas a nivel nacional. Ahí son varios entonces los grupos. Entonces, este es el cuadro de situación del conjunto de grupos económicos de la Argentina, que son alrededor de 20, que por distintos motivos tienen que adecuarse a la ley, porque o tienen más de 10 licencias de aire, o tienen más de 24 sistemas de cable, o tienen más del 35% del mercado para elegir estos requisitos que son los más claros. ¿Cuál es el proceso de adecuación? Como yo decía recién, la Corte estableció el 7 de diciembre como fecha límite para la aplicación integral de la ley. Todos estos grupos tienen que presentar un plan de adecuación voluntario. Es el propio titular del grupo, o es el propio titular del grupo o titular de la licencia, la propia empresa, que tiene que venir al AFCA y presentar su plan de adecuación.
y excepcionalmente, por única vez, puede, por aplicar esta ley, puede hacer las transferencias, venderlo ellos. Entonces, el propio grupo que organiza cómo se adecúa y viene y dice al AFCA, voy a hacer este plan, tengo 15 licencias de aire, puedo tener 10. Bueno, estas 5 voy a transferir esta a tal empresa, voy a vender esta a tal empresa, o nos vamos a dividir con mi socio, vamos a dejar de ser socios, vamos a constituir empresas separadas, como dice la ley. Obviamente, después la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia verificará el origen del dinero, que sean empresas de verdad separadas, que se hayan desvinculado seriamente y de verdad. Pero digo, es el titular de la empresa hasta el 7 de diciembre que tiene la posibilidad de presentar voluntariamente su mecanismo de adecuación. Lo hace él, lo elige él, define él, la empresa misma, cómo se adecúa. Hasta el 7 de diciembre, fecha establecida por la Corte. Si no lo hace, y esperamos que todos lo hagan, y ahí les quiero dar un dato, de los 20 grupos, esos 19 que yo digo que expresaron su voluntad de hacerlo, en algunos casos ya están en proceso de adecuación, en otros casos ya presentaron plan de adecuación, o en otros casos se comprometieron a presentar el plan de adecuación antes del 7 de diciembre y están discutiendo con la autoridad de aplicación, el AFCA, que yo presido, las características, los criterios para que su presentación esté acorde con los criterios que el AFCA entiende que tiene que tener. Justamente ese es el debate. Entonces, todos, vuelvo a repetir, menos uno han expresado la voluntad de, antes del 7 de diciembre, presentar el plan de adecuación. ¿El AFCA qué hace ahí? El AFCA, cuando tiene el plan de adecuación, lo estudia en el directorio. Si hay alguna observación, le da 10 días para corregir esa observación, vuelve al directorio. Si lo aprueba y le da plazo de ejecución. Entonces le dice al titular, acepto el plan de adecuación que usted tiene tantos días para ejecutarlo, tantos meses, le da un plazo de ejecución para cumplir ese proceso. Eso es la adecuación voluntaria, hasta el 7 de diciembre. Si hay algún grupo que no se presentó, que no cumplió los plazos establecidos por la Corte, que no cumplió los requisitos de la ley, después del 7 de diciembre tiene absolutamente todos los plazos para la adecuación voluntaria vencidos. Y se inicia un proceso de transferencia de oficio. O sea, es el AFCA actuando de oficio para hacer cumplir la ley. La diferencia entre el 7, antes del 7 y después del 7 es que antes del 7 la adecuación es voluntaria y el procedimiento lo conduce el titular de la empresa, y después del 7, como tienen los plazos vencidos, la adecuación es de oficio y la hace el AFCA, porque el titular no vino y no cumplió los plazos establecidos y no cumplió la fecha de la Corte. ¿Cómo es la transferencia de oficio? Tiene distintos pasos. La transferencia de oficio es con quien no haya cumplido y haya quedado fuera de los plazos establecidos por la ley y la Corte. Entonces, la transferencia de oficio consta, primero, de abrir un registro de oferentes. Se abre el registro de oferentes porque abrís a la participación para las licencias. Registro de oferente. Tasación. Se abre un procedimiento de tasación de las licencias junto con los bienes afectados al uso de esas licencias. Se selecciona cuáles son las licencias que se van a licitar, porque si vos tenés 15 licencias, podés tener 10, pongo ejemplo. Hay que seleccionar cuáles 5 se van a licitar. El criterio de selección es licitar la de menos valor para causarle el menor perjuicio a la empresa. Entonces, licitarle las de menos valor. Seleccionadas las licencias, se licita, hay un nuevo titular y se organiza el traspaso del titular nuevo al titular anterior. Todo ese proceso le pedimos al titular anterior que se quede a cargo de las licencias hasta que llegue el titular nuevo, garantizando el servicio, garantizando la fuente de trabajo y el cuidado de los bienes. Le pedimos entonces al titular que no cumplió, que mientras se hace el proceso licitatorio, se quede a cargo de los bienes, a cargo de la fuente de trabajo, a cargo del servicio, y le entrega luego al titular que surja del proceso licitatorio. Por eso,
queda claro, el Estado no viene, argentino, no viene a confiscar, no viene a expropiar, no viene a estatizar ningún medio. Viene a hacer cumplir la ley, a garantizar el servicio, a garantizar la fuente de trabajo y el cuidado de los bienes hasta que llegue el nuevo titular, fruto de un proceso licitatorio. Ese es el procedimiento después del 8. Y ese es el camino que el AFCA va a recorrer para que podamos tener una aplicación integral de la ley, poder cumplir con este proceso de adecuación, que esperamos que todos, absolutamente todos, cumplan voluntariamente antes del 7 de diciembre, y en caso de haber alguien que no cumpla, la solicitud de la Corte del 7 de diciembre, se hace esta transferencia de oficio que el AFCA tiene que organizar. Ese es el procedimiento. La verdad que nosotros hemos escuchado en estos días distintos argumentos de quienes dicen no querer cumplir la ley y de hecho no han contestado nunca ningún requerimiento del AFCA, que entendemos que son absolutamente falsos, porque la verdad que esta ley, claro, ¿qué es lo que se quiere hacer? Los grupos económicos concentrados que han tenido privilegios y que están sumamente excedidos de lo que la ley prevé y utilizan esos privilegios para tener concentración de la palabra, tendencia monopólica, etcétera, buscan justificar que no van a cumplir la ley con argumentos que intentan construir opinión pública a favor. Entonces hablan de la libertad de expresión, o hablan de que se va a cambiar un programa a otro, o que se van a meter con un periodista, con tal programa o tal otro. Bueno, eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que no pueden decir la verdad, que es que están cuidando su interés concentrado, sus privilegios o su concentración económica, y tienen que buscar alguna causa más noble que la de decir la verdad, que es que están pura y exclusivamente cuidando su interés económico para tener también poder político y definir también rumbo, discusiones sobre el país. Por eso también hay una discusión que nosotros creemos que es muy clara. El rumbo de un país lo decide su pueblo a través de sus representantes, a través del Parlamento Nacional, a través de la Presidenta, a través de las instituciones de la democracia, a través de la justicia. Entonces, y no es una corporación, un grupo económico que define cuál es el camino que elige un país. Por eso la democracia para nosotros es el espacio y límite de la política, y la democracia es el lugar donde se deciden estas cosas, y eso es la voz del pueblo a través de sus representantes, que ha elegido justamente a quienes han votado una ley como esta. Y les vuelvo para hacerlo también claro, la ley no se mete bajo ningún punto de vista con contenidos, lo único que está discutiendo la ley es quién es el titular de los medios. Si hay 30 licencias que tiene la programación que quiera, la ley no opina sobre eso. Lo que dice es que esas 30 licencias no pueden estar en manos de un señor, sino que tendrá que haber 3 señores porque puede haber 10 en manos de cada uno y nada más. ¿Qué se ve por televisión o qué se escucha por radio? Lo decide nuestro pueblo cuando cambia de canal o pone una radio o pone otra. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que decimos es que el titular de los medios no puede tener más de 10 licencias. Y si tiene cable no puede tener más de 24. Lo demás, la ley no opina, excepto cuando dice, protege obviamente derechos establecidos por ley, como es la protección del niño, niña o adolescente, actos discriminatorios, etcétera, pero como todos los países, ¿no? Entonces, nosotros nos parecía importante poder contarles a ustedes cuál es la situación de la ley de medios, cuál es la historia de esta ley, cómo fue aprobada, cuáles son los grupos que tienen que adecuarse, cuál es el procedimiento para la adecuación, voluntaria o de oficio, y además, la verdad, con sinceridad, estamos orgullosos de esta ley, que creemos profundamente, porque de verdad creemos en ese debate profundamente democrático que se dio, y creemos sinceramente que es una ley que viene a mejorar la calidad de la democracia, que viene a mejorar la calidad también del derecho a la información en nuestro país, que viene a garantizar la libertad de expresión. Es una ley profundamente comprometida con la pluralidad, con la diversidad, con el derecho de que todo el mundo tome la palabra. Es una ley que viene, insisto,
a mejorar la calidad de la democracia, por lo tanto la calidad de vida del conjunto de los argentinos y argentinas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación y como ustedes saben, toda ley que abre un gran debate en la sociedad es importante, pero una vez el debate es importante, enriquece a la sociedad y cuando el Congreso la aprueba, lo que hay que hacer es cumplirla. Nada más que eso, cumplirla. Recuerdo, o sea, no lo recuerdo porque no lo viví, sino porque lo estudié, cuando el general Perón dio los derechos a los peones rurales, muchos medios actualmente existentes decían que el campo iba a desaparecer en la Argentina porque con esos costos no se podía producir. Como ustedes saben, hoy en día nadie cuestiona los derechos sociales de los peones rurales en la Argentina, porque evidentemente una vez que pasó el debate, una vez que la gente se adapta a las nuevas realidades, a más democracia, la sociedad sigue avanzando y entra en nuevos debates y en nuevas discusiones que lo único que hacen es enriquecer nuestra experiencia como país democrático. Les quiero agradecer a todos ustedes mucho por haber estado hoy presente aquí. Espero que nos podamos ver nuevamente antes de fin de año para despedir el año. Agradecerles la presencia y si hay alguna otra duda o alguna pregunta que Martín pueda contestar hoy, sí. El plazo del 7 de diciembre. O sea, preguntó si hay alguna acción penal contra quien no obedezca la ley el 7 de diciembre. Nosotros esperamos que se cumpla voluntariamente y si no, se inicia el proceso de transferencia de oficio y bueno, también el Estado tiene una cantidad de herramientas para hacer cumplir la ley y las utilizará, entre ellas la presentación a la justicia si es necesario o si así corresponde. Es posible, si hubiera algún motivo que genere la necesidad de que el Estado lo haga, seguramente lo haremos. La verdad que esperamos, como dijo el canciller, que pase lo que tiene que pasar, que es que si hay una ley, se cumpla. Pero si no, el Estado tendrá las herramientas para hacerla cumplir. Nosotros necesitamos leyes que se cumplan y un Estado que nos garantice el cumplimiento de las mismas. Y actuaremos entonces en ese sentido. No está previsto en el procedimiento porque esperamos que no tengamos necesidad. Ahora, si tenemos esta necesidad, lo haremos. Sí. La pregunta es siguiente. Si un grupo tiene... Gracias. Si un grupo tiene un exceso de licencias y no quiere ajustarse de manera voluntaria, ustedes ponen el exceso de licencias para un proceso de licitación. Y si nadie quiere participar en este proceso de licitación, ¿quién se hace cargo de este exceso de licencias? Sí, la verdad que no vemos ese escenario porque vemos que hay mucho interés de participar de muchos sectores, de muchos empresarios. La democratización de la palabra, la diversidad, permite también nuevas opciones. Entonces, tanto desde el punto de vista laboral, y lo hemos hablado con los sindicatos, que están muy interesados en la aplicación integral de la ley, como desde el punto de vista empresarial, lo que piensan es que esto permite nuevos escenarios y nuevas unidades de negocio y nuevas inversiones. Por eso en realidad está mal usado el término desinversión. Nosotros usamos el término adecuación, porque la adecuación a la ley no produce desinversión, produce más inversión, porque el que era grande y tiene que transferir, o divide su sociedad o transfiere, necesariamente implica nuevas unidades productivas comunicacionales, implica, para hacerlo sencillo, nuevos estudios televisivos, nuevos estudios radiales, nuevos móviles, nuevos trabajadores, porque eso genera nuevas posibilidades y entonces también nuevas inversiones y nuevas opciones laborales. La verdad que creemos que también la aplicación integral de la ley genera nuevas oportunidades de negocio, nuevas inversiones y nuevas fuentes de trabajo. Y creemos que eso va a ser así y por supuesto, si no hubiera oferentes, insistiremos, haremos nuevamente la licitación
y trabajaremos para que eso esté. Esperamos que haya, y la verdad que hay mucha expectativa en el sentido, porque también hay quienes tenían vedado el mercado por la concentración. Al democratizar el mercado de la comunicación audiovisual, hay nuevos actores económicos y empresariales que podrán participar. En realidad será un problema de oferta y demanda. Sí, si claro. no ofrecen a un precio, ofrecerán a otro precio. Pero realmente es una ley preparada después de 30 años de debate para que se cumpla sin ninguna necesidad de actuar penalmente. O sea, realmente todos los ingredientes están dados para que se vayan cumpliendo los plazos en forma voluntaria. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como le dije, espero que nos podamos volver a juntar para despedir el año en Buenos Aires, y a los que se van a sus propios países les deseo, si no los veo, un próspero y feliz año nuevo y unas felices Navidades. Gracias. Muchas gracias. www.afca.gov.ar. AFCA. Estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación.